Si los dos primeros capítulos se dedicaron a mostrarnos el inicio de una serie que intentó romper los esquemas cognitivos de los japoneses con respecto a los animes de género mecha, a partir de aquí comienza el Evangelion que conocemos. Una vez que la serie estableció el contexto que viven los protagonistas, llega el momento de indagar en la persona que en verdad es Shinji. ¿Recuerdan cuando dije que el fandom tiene a odiarlo simplemente por ser un marica? Lo curioso con esta afirmación es que solo ocurre en los capítulos iniciales, cuando el protagonista se ve sometido a la adaptación de un nuevo entorno, hostil en su mayoría. Son estos primeros capítulos cuando entramos en la psique de Shinji, como ese chico con una baja autoestima y todo lo que podría considerarse como una antítesis a un héroe. Ritsuko interpreta la sumisa actitud de Shinji como un mecanismo de defensa que le permite mantenerse relacionado a los demás, de alguna manera, puesto que si evita el conflicto puede tender a la resignación y a obedecer ciegamente las órdenes de los demás para que no se alejen de él. Esta monótona manera de pensar se puede ver en esta primera escena donde repite las órdenes de Ritsuko durante la simulación. Por otra parte, es Misato la primera en notar el verdadero carácter de Shinji y su poca disposición a la vida, y por lo tanto crea en ella una imagen de culpa, puesto que lo percibe como si mandara al chico a morir sin resignación. A la mañana siguiente, es Shinji quien resiente este cambio de vida, ahora teniendo que adaptarse a una nueva vivienda, igualmente fría a las anteriores. Evangelion, al igual que otras obras, puede componerse del esquema del camino del héroe propuesto por Joseph Campbell, para englobar los patrones que conforman a un héroe, aunque claro, adaptados al ritmo y propósito del anime. El camino del héroe se compone de 12 pasos, de los cuales podríamos decir que Shinji está pasando por los primeros 3. Bueno, más o menos, porque el primero, llamado el mundo ordinario, tiene que proponer el cómo vivía el protagonista antes del primer punto de inflexión, y tomando en cuenta que Evangelion comienza con esto, y no se sabe mucho de su vida antes de llegar a Tokio 3, a excepción de unas cuantas cosillas. El segundo paso, la llamada a la aventura, donde el protagonista se encuentra con el motivo, objeto o excusa para iniciar su aventura. En el caso de Shinji, la carta que le manda a su padre, aunque claro, ignaro a las verdaderas intenciones del mismo. Y por último, la que competirá en el transcurso de estos capítulos, rechazo a la llamada. Volviendo al capítulo, Shinji no solo tiene que enfrentarse a peleas a muerte con ángeles, sino que tiene que asistir a clases como un adolescente normal. Misato habla con Ritsuko acerca de obedecer las tendencias de los jóvenes y obsequiarle un teléfono a Shinji para que hable con sus amigos. Sin embargo, para este punto nadie le ha llamado, aunque no sé lo que espera si no lleva mucho desde que llegó acá. Ritsuko, por su parte, decide ejemplificar el caso de Shinji con el dilema del erizo de Schopenhauer, en el que relata a través de una alegoría las relaciones humanas con los erizos, donde el contacto cercano de las espinas lastima a los que tienen cerca. Sin embargo, tampoco pueden estar lejos, pues se necesitan a los demás para vivir. En el caso de los humanos es lo mismo, necesitamos de los demás. Sin embargo, mientras más cerca estamos, más daño nos hacemos. Así, Shinji llega a la escuela donde se presentan varios estudiantes socializando, mientras que él decide escudarse en su Walkman. Hablando de la escuela, hay que decir que la decadencia de la sociedad se ve en el propio sistema educativo, y más teniendo en cuenta que el japonés es uno de los mejores del mundo. En Evangelion, cada día hay menos estudiantes y las instalaciones están casi vaciadas. Sin embargo, no se deja de inculcar la educación acerca de lo ocurrido durante el segundo impacto, aunque teniendo información que más adelante descubriríamos que es falsa y es la versión que se le dio al pueblo. Además, durante la clase, por alguna razón los demás alumnos se enteran de que él es el piloto de la unidad. Le mandan un mensaje y por unos instantes, Shinji titubea entre decir o no la verdad. Al final lo reconoce, pues en el fondo de sí, necesita sentir el reconocimiento de otros. Aunque claro, no de todos. Este capítulo presenta a 3 personajes secundarios, pero que más adelante tendrán papeles más importantes: Hikari, Kensuke y Touji. Hablando de este último, Touji relata cómo su hermana salió seriamente lastimada después del enfrentamiento que tuvo Shinji con el ángel, y al enterarse de que este último es el piloto, no duda en golpearlo hasta descargar un poco de su coraje. Es cuando Shinji vuelve a su estado normal de deslindarse de todo acto para no sentirse dañado, pues no duda en echarle la culpa a NERV, arguyendo que él simplemente fue obligado a pilotar el EVA. Aparece Rei y nuevamente Shinji tiene que subirse al EVA,
esta vez combatiendo un ángel que por cierto su cabeza trae consigo una referencia a los cascos vistos en la película 2001 de Kubrick. La ciudad se empieza a movilizar y las personas parecen ya habituadas a tener que refugiarse sin bastantes problemas, aunque esto no para Touji y Kensuke, quienes burlan la seguridad para ver en primera fila la pelea de Shinji con el ángel, misma que para este punto no va muy bien que digamos, a pesar de que Shinji ya ha tenido un entrenamiento previo para manejar su EVA. Nuevamente se nos presenta que Shinji no es un héroe, pues no pelea por la seguridad de la ciudad, sino por su propia supervivencia. Se encuentra traumatizado por la anterior pelea y no duda en hacerlo, sobre todo para evitar en mayor medida los ataques que inflige el ángel. Además, si sumamos que a través de Touji, Shinji tiene la imagen de que tampoco la ciudad está muy agradecida con su trabajo, se convierten en componentes para que Shinji tenga desventaja en el enfrentamiento. Como era de esperar, los jóvenes incautos terminan en peligro en plena batalla y Shinji tiene que rescatarlos. Bueno, a petición de Misato para meterlos dentro del EVA. Lo curioso es que en la versión impresa es Shinji quien toma esta decisión, sin consultarlo antes, añadiendo más capas a su personalidad. Finalmente, y al ver que está rumbo a fracasar otra vez, decide tomar una decisión casi suicida para acabar con su enemigo, sobre todo porque tiene a su cargo la vida de otras personas. Aunado al hecho de que Touji se arrepiente de sus anteriores actitudes hostiles con Shinji, pues experimenta de primera mano el estrés a lo que están sometidos los pilotos de los EVAs. Esto finalmente culmina cuando días después Touji se percata de que Shinji ha dejado de ir a la escuela, por lo que lo intenta llamar, pues la culpa le remuerde. Sin embargo, no termina de marcar cuando decide colgar e irse. A final de cuentas, lo que aprendimos sobre el dilema del erizo queda para todos. Mientras más cerca estamos de los demás, más nos lastimamos. Pasemos al siguiente capítulo donde terminan de ejecutar esta idea sobre el aislamiento contra la cercanía con los demás, y que casualmente lleva el título sobre el dilema del erizo. ¿Recuerdan a Joseph Campbell? Es cuando podemos retomar el tercer paso sobre el camino del héroe, rechazo a la llamada, sobre el miedo que provoca en el protagonista las adversidades hacia su aventura. No es en el caso de Shinji, sino hasta después de 2 peleas donde prácticamente fue obligado a luchar, cuando actúa por sí mismo y huye. Provoca en él una retinencia a aceptar su llamada, y a tener que adaptarse a su nuevo ambiente, por lo que lo único que le queda es volver a su área de confort, donde se siente seguro, aunque queda un paso por ver, ya lo veremos en unos instantes. Volviendo con la decisión de Shinji, es sumamente curioso cómo, a pesar de ejecutar un mecanismo de defensa, repitiéndose infinidad de veces la frase no debo huir, finalmente termina haciéndolo, pues no conoce otra manera. El tema del aislamiento no es algo ajeno para la cultura nipona, sobre todo si exploramos el término llamado hikikomori, donde personas deciden por cuenta propia aislarse de los demás, ya sea por fobias sociales o timidez extrema, provocados por las presiones sociales sobre el individuo, ya sea por obligación al contacto humano o en el caso que nos compete, a la responsabilidad. Shinji se aísla de los demás de 2 formas, como ya vimos, a través de su Wallman, donde se refleja el estancamiento de su vida repitiendo siempre la misma canción, y la otra, que resulta más interesante, yendo en tren. Los trenes se vuelven una constante en The Evangelion, y tiene que ver con la influencia que tienen los mismos para la civilización japonesa. Y es que a diferencia de otros países, los trenes japoneses se caracterizan por ser siempre ordenados y silenciosos. Por costumbre siempre son tranquilos, por lo que las probabilidades de ser incomodado por otros son casi nulas. Este escenario, que es constante en la psique de Shinji, podría indicarnos sobre su escenario de confianza o confort, el único lugar donde no puede ser lastimado. Con respecto a Misato, desde que descubre la ausencia de Shinji y el previo enfrentamiento que tuvo con él, muestra también una actitud bastante repelente contra Shinji. Para empezar, no le sorprende mucho la huida de este último, es más, hasta cierto punto lo esperaba, y por otro, la aparente arrogancia que mostró Shinji cuando dijo que es el único que puede pilotar el EVA, como postulándose como la única esperanza que tienen. Luego de vagar por distintos lugares, en especial un cine que le reafirmó lo solo que se encuentra, se topa en medio de una maleza a su compañero Kensuke, quien junto a Touji se encuentran preocupados por su ausencia. Terminan charlando y conociéndose más. En dado momento es donde Kensuke le revela a Shinji que no tiene madre, al igual que Shinji y posiblemente muchos de los personajes del anime. Shinji ve en esto una oportunidad para empatizar con su compañero. Que por cierto, no es la primera vez que tuvo la oportunidad de crear amistad con los otros chicos, cuando los mismos fueron a visitarle para saber de él.
Luego de que la inteligencia de NERV lo encontrara y Shinji culminara su renuncia como piloto, se encuentra nuevamente con sus compañeros en la estación de tren. Touji, quien sigue torturado por haber golpeado a Shinji, decide disculparse de la única manera que conoce y deja que Shinji le regrese el golpe sin objeción. Aunque esto no termina con dejar satisfecho a Shinji, pues declara que el que debe ser golpeado debe ser él, pues está consciente de la incomodidad que le provoca su constante cobardía. Mientras tanto, Misato es otro personaje incomodado con respecto a cómo terminó con Shinji, por lo que decide también ir e intentar remediar su trato con el chico, quien aparentemente se ha marchado. Sin embargo, las cosas cambian y Shinji decide quedarse. Es curioso cómo son sus amigos quienes le otorgan estas razones para quedarse más que la misma Misato u otro adulto en la serie. Aunque con esto no quiero decir que Misato sea una mala persona, pues tampoco está tan acostumbrada a tener personas tan cerca de su vida, aunque eso con el tiempo empieza a cambiar. Entonces podemos llegar al último paso del camino del héroe que trataremos, encuentro con el mentor. Es quien le brinda, además de su conocimiento, un apoyo moral. Shinji lo dice al final del capítulo, pues está dispuesto a empezar una vida junto a Misato y los demás personajes en Tokio 3. A partir del capítulo número 5 es cuando por fin podemos ver cómo será la vida de Shinji a partir de ahora, y cómo representa al menos un desarrollo más que justo para el principio del protagonista. El anime considera que es vital empezar a desarrollar a otros, en este caso a Rei Ayanami. Rei hasta el momento se ha presentado como un personaje enigmático y con un papel secundario. Sin embargo, es importante hablar de ella, pues representa una pieza muy importante para el desarrollo final de Shinji como personaje. Rei había tenido un papel menor en la serie debido a un accidente que tuvo durante unas pruebas previas a la llegada de Shinji. En este capítulo por fin tenemos la vista de los sucesos, siendo el otro Eva un prototipo que se sale de control y deja a la chica con serios daños. Mientras tanto, Shinji y Misato descubren que los ángeles, o al menos el cuerpo del último derrotado, coincide con los genes humanos en al menos un 99.89%, mientras que esto intriga a Misato. No lo hace tanto con Shinji, cuando descubre a su padre cerca de ahí. Descubre que se ha quemado las manos debido a que personalmente rescató a Rei del incidente antes mencionado. Es cuando el protagonista empieza a fijarse en el misticismo de Rei, siendo en la mayor parte del capítulo malinterpretado por otros personajes como una atracción romántica. Más tarde, este interés culmina cuando descubre con sus propios ojos la estrecha relación que comparte su padre con la chica. A través de la perspectiva de Shinji, es imposible saber de qué comentan, pero al menos en la versión impresa da una idea. No es impertinente pensar en los sentimientos encontrados que debe provocar en el chico ver a su padre congratulando a otras personas, pero nunca a él. Es un sentimiento recíproco cuando Rei de igual manera muestra afecto hacia Gendo, incluso guardando los viejos anteojos del mismo como un recordatorio del suceso. Ahora sí sabemos que la relación de Gendo y Rei es una que se lleva de maravilla, la relación entre Shinji y Rei es todo lo contrario. A pesar de trabajar en el mismo lugar, todavía no se llegan a conocer bien. A pesar de los dos ser tan iguales en la escuela, tampoco cruzan palabras. Al igual que el chico, Rei es una chica cerrada y fría. Aunado a todo esto, a Shinji se le asigna la tarea de ir al lugar donde vive Rei para dejarle su nueva identificación, terminando en una bochornosa escena que podría comprometer a los dos, y que sin embargo es Shinji el único afectado con lo ocurrido. Para esto hay que destacar que el lugar donde habita Rei es uno que se encuentra en deplorables condiciones, empezando con el sucio lugar donde se encuentra. Al entrar, Shinji se percata de que Rei no sigue las reglas formales de los japoneses de quitarse los zapatos al entrar, además del escueto entorno en el que vive y que recuerda mucho a una habitación de hospital, sin mencionar que Rei no se incomoda ni nada cuando Shinji la encuentra desnuda. Finalmente los dos van hacia NERV, pero sin hablarse ni acercarse durante todo el trayecto, y es justamente ahí donde Shinji por fin se le ocurre entregarle su nueva identificación, y la mala relación de ambos termina cuando Rei lo abofetea. ¿Y por qué? Porque Shinji no es capaz de confiar en su padre. Es curioso cómo Ramiel, el ángel geométrico, es el único que ocupa 2 capítulos para vencerlo, o al menos en el anterior solo hizo acto de presencia en la última escena. Según he investigado, el nombre Ramiel en el hebreo podría traducirse como el trueno, estruendo o desconcierto de Dios, no tan descabellado de pensar con el ataque que hace en la serie.
Y ante la amenaza que representa al atacar por proximidad a sus objetivos, es cuando Misato y NERV se ponen manos a la obra para idear un plan y así destruirlo. Es cuando nuevamente sobresale el estilo de dirección de Hideaki Anno, uno de escenas rápidas pero que hilvanan momentos que van construyendo la tensión poco a poco. Solo Gainax es capaz de tomarse la molestia de explicar con pequeños detalles conceptos complicados, cuyo propósito no es que el espectador pueda entenderlos todos, sino para agregar tensión a la escena. Además, estas escenas son la oportunidad perfecta para terminar de mostrar fuera de Tokio 3 a las demás ciudades del país, desde el sur en la prefectura de Gamaguchi, pasando por el centro en Mitaka y terminando en el norte con Hokkaido. Una vez finiquitado el plan, solamente faltaría que Shinji despertara. Es Rei quien está presente durante esto, lo cual presenta una buena oportunidad para establecer una dinámica distinta de relación, sobre todo para corregir los otros encuentros poco fortuitos. Durante el camino del héroe deben ser las palabras de los demás quienes le den confianza al protagonista, y la principal vía en este episodio es la enigmática Rei, quien de una manera le deja claro a Shinji que la misión irá para bien, porque ella se encargará de protegerlo. Más apegado a su figura del mentor antes mencionado, resulta curioso cómo la versión hecha película, quien le termina diciendo estas palabras de fuerza a Shinji es Misato, cuando le concede la oportunidad de saber la verdadera razón por la cual Shinji está luchando. Y aprovechando que estamos hablando de la película, no estaría mal mencionar que el hilo narrativo se desarrolla un poco distinto, siendo la versión fílmica mucho más épica para connotar el arco de cambio en el personaje de Shinji. No quiero decir que el anime no lo tiene, pero tratándose de una serie, la principal diferencia sería que el ritmo del desarrollo del arco es distinto. Aunque claro, al final este capítulo no hubiera sido tan emblemático si no hubiera existido esa escena final. Rei se encuentra fuera de combate tras la batalla, y Shinji, que ya ha experimentado en carne propia el dolor de la batalla, no duda de ir y ver a la chica, de esta manera similar a como lo hizo su padre. Es aquí cuando se crea un vínculo más íntimo entre los dos protagonistas, y Rei deja de ser un personaje frío cuando se da cuenta, a través de una imagen de Gendo, que hay otras personas que pueden preocuparse por ella. ¿Alguien recuerda ese capítulo? Es curioso que todo el tiempo que llevo viendo este anime muy pocos hablan de este en especial, quizás por la manera en la que fue concebido. Podríamos jactarnos de que Evangelion, a comparación de otros animes, no tiene capítulos de relleno, aunque igual si pudiéramos omitir uno sin afectar la trama, sería este, ¿verdad? Para este punto, la relación entre Shinji y Misato ya no es como la del principio, donde la lejanía y la frialdad reinaban en ambas mentes. Ahora podemos conocer con mayor seguridad la dinámica diaria de los personajes, que si bien no terminan de conocerse, al menos ya son capaces de tolerarse. Sobre todo Shinji a Misato, a quien considera un antiarquetipo de una mujer japonesa. Un poco curioso si tomamos en cuenta que para este punto es Misato la figura materna en la vida del chico. La importancia de este capítulo es únicamente para terminar de consolidar las relaciones de Shinji con los demás personajes femeninos, si tomamos en cuenta que en el anterior capítulo ya vimos hacer lo propio con Rei. Misato deja de ser un personaje que idealiza la libido de los personajes masculinos de la serie, con esa manera tan provocadora de ser, para convertirse en algo mucho más complejo y que más adelante la serie nos dejaría echarle un vistazo. Además de que a lo largo de este capítulo nos refuerza la idea de la inteligencia de la mujer para los planes, porque no solo es capaz de tomar las riendas en una situación que no le compete, sino que es capaz de arriesgar su vida. Incluso Shinji no puede evitar sentir miedo de lo que puede llegar a pasarle. Una vez dentro del Jet Alone hay una referencia bastante marcada a la película 2001 de Kubrick, nuevamente. La verdadera trama principal sobre la competencia de NERV resulta poco relevante para el resto de la serie, a excepción de unas cuantas cosas, pero igualmente puede decirse con toda certeza que es un capítulo que vale la pena ver. Para finalizar el capítulo, la escena del desayuno se repite por tercera vez, gracioso si pensamos que la mujer taciturna y con resaca es la misma que ayer salvó el mundo. Y aunque Shinji no esté del todo contento con la manera de ser de Misato, al final recibe una enseñanza de gran valor, y que termina con su arco de evolución. Misato se comporta así, con quien tiene la suficiente confianza como para mostrarle una faceta de ella que al resto del mundo no, y a la vez la mera idea de un verdadero lugar donde estar, una casa a la que puede volver. Claro, eso hasta que otro personaje llegue a la serie, aunque eso queda para otro video.